Cualquier persona que tiene la oportunidad de ser servidor público tiene también la oportunidad de ser o no ser corrupto. Con los nuevos mecanismos que hay para evitar la corrupción, si bien no son perfectos, son perfectibles. La corrupción es multifactorial. Segundo, la corrupción es un elemento de la naturaleza humana. Ya ha habido avances, no nada más de este actual gobierno, también el anterior lo intentó hacer, estableciendo en 2016 el Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí el problema es que blindan tanto los procesos que lo vuelven corruptible. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a Unívoros, aquí en Canal 21, donde estamos tratando de construir una nueva televisión pública. En este afán de construir una nueva televisión pública, venimos a los salones de clases de diferentes instituciones académicas a escuchar la reflexión de los profesores, de los estudiantes, sobre temas que de alguna manera no es que estén en la agenda de la información, sino que están en el ámbito de lo que nos parece son preocupaciones sociales fundamentales. Quiero agradecer que el doctor Carlos Matute, aquí en el Instituto Nacional de la Administración Pública, nos abra la puerta de su salón de clases y comparta con nosotros sus reflexiones y las de sus alumnos en torno a un tema que es en este momento, me parece clave y determinante tratar, el tema de la corrupción. A este programa lo hemos llamado Corrupción, la caja de Pandora. Doctor, muchas gracias por abrirnos la puerta. No, al contrario, Víctor, gracias por acudir aquí al Instituto Nacional de Administración Pública a ver el trabajo que hacemos para eso, para combatir la corrupción. Pues por supuesto, el primer elemento es profesionalizar. Todos los aquí presentes tienen el interés mínimo de conocer más para poder actuar mejor en su sociedad. Y lo primero que hay que hacer es evitar de lo que están pecando muchos, improvisación. Es determinante pensar que la razón por la que estamos aquí en el Instituto Nacional de Administración Pública es porque estos alumnos, estas personas que nos acompañan, son en este momento funcionarios públicos, trabajan en la administración pública, además de ser alumnos de la maestría en administración pública. Antes de escuchar y llevar adelante esta reflexión, los invitamos a compartir con nosotros los testimonios que hemos preparado en relación a ello. Algunos de ellos son resultado de entrevistas que hemos realizado también con profesores del Instituto Nacional de Administración Pública. Escuchemos estos testimonios. La verdad es que es el acto de corromper cuando haces el uso indebido de las funciones, abusas de tu poder para obtener tus propios beneficios. La corrupción en el sistema sí me tendría que decir que sí está inherente en nuestro sistema, desgraciadamente, pero si lo vemos desde una definición de los diferentes tipos de corrupción. Tenemos corrupciones clasificadas por colores, que es la blanca, la gris y la negra, la cual la blanca es aquellos actos donde la gente ya está tan habituada a ellos que no les ve el caso de que sean perseguidos o castigados. La corrupción gris es la que hacen los funcionarios públicos, el sector privado, donde solamente hay ciertos casos que ellos consideran que deberían ser castigados. Y la corrupción negra, donde toda la población está de acuerdo en que debe de ser castigado.
Tenemos un problema muy grande que también se explica por los asuntos de subdesarrollo de nuestros países, ¿no? Esta falta de desarrollo, de fortalecimiento de muchas instituciones que no hemos logrado plasmar en ellas, pues nos genera también este problema, pero es un problema general social, ¿no? ¿Cómo lo visualizamos hacia el gobierno? Porque a final de cuentas el gobierno debería de poner el ejemplo al menos, ¿no? Hay posiciones en las que se dice, bueno, es que la sociedad es la que tiene que por sí misma salir adelante. Hay posiciones que dicen, bueno, pues es que el gobierno tiene que poner las bases, ¿no? Y hay quien dice, no, pues que el gobierno no tiene que solucionar todo. Yo creo que es una fórmula en la que hay que conjuntar a todos los sectores, porque no podemos pedirle a una sociedad que por sí misma logre un desarrollo que no tiene las condiciones para efectuarse. La corrupción se genera cuando hay inestabilidad política. A mayor inestabilidad política, todos los grupos que pelean por el poder toman una serie de medidas para obtenerlo. De ahí que Maquiavelo, en su gran obra El Príncipe, señala que mientras no esté establecido esos grupos de poder, ellos van a luchar para obtenerlo, no importando los medios ni el fin. Cuando hay inestabilidad política, es el semillero para la generación de corrupción. Cuando hay estabilidad política, entendiéndose un buen juego de fuerzas, participación plural en los pensamientos, la tolerancia y el que se lleguen a buenos acuerdos políticos. Bueno, ya escuchamos estos testimonios y hay un tema fundamental, doctor, que de alguna manera nos puede llevar a la discusión en torno al tema de la corrupción. Por mucho tiempo se dijo que la corrupción era inherente a lo mexicano, lo cual me parece un absurdo total. Pero a mí sí me parece que hay elementos en los que la corrupción se arraiga fuertemente en el sistema político mexicano. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se arraiga la corrupción en el sistema político mexicano? ¿Qué razones históricas, sociales, políticas se han dado para que esto ocurra? ¿Quién inicia con la reflexión? Humberto, ¿desde cuándo crees que existe la corrupción o la preocupación del gobierno mexicano de atacar la corrupción? A partir de los años 40, más o menos, que es cuando empieza con el tema del neoliberalismo. Es más o menos en esas épocas cuando se empieza, a partir de los años 40 para acá. Te platico una anécdota. Cuando Ruiz Cortines toma posesión y recibe el poder de Miguel Alemán, Miguel Alemán le reclama a Ruiz Cortines que el discurso que había leído él previo a la toma de posesión era distinto al que Ruiz Cortines había pronunciado en la Cámara de Diputados, donde lo señalaba como corrupto a él y a todo su régimen. El primer intento de combatir la corrupción es de Ruiz Cortines y con la austeridad. Y sin embargo, ¿qué pasó en los 70s? ¿Qué pasó en los 80s, Agustín? Platícanos qué pasó. ¿Recuerdas qué pasó? Bueno, a partir de 1980 se inicia un interés en el Estado de reglamentar una serie de atribuciones y de funciones gubernamentales para evitar el descontrol. Bueno, más bien para definir cuáles eran las atribuciones del Estado y que se evitara alguna laguna por la cual pudiera derivar en algún acto de corrupción, ya sea por omisión o por falta de reglamentación en algún sentido. Yo insisto en la pregunta que les había hecho y me parece determinante. ¿Por qué razón está arraigado el asunto de la corrupción? Ustedes son funcionarios públicos. ¿Por qué razones se arraiga en la práctica política cotidiana en México la corrupción? ¿Por qué razón el sistema político mexicano en muchos sentidos funciona como corrupción? Yo me voy más atrás en la historia, Tomamos en cuenta la construcción de instituciones que no son tales durante la época de la colonia. ¿Por qué razón se arraiga en el sistema político mexicano la corrupción?
que durante mucho tiempo no hubo medidas de control hacia el ejercicio del poder y hacia la administración pública en específico. Habría la posibilidad de actuar sin dar vista a nadie, y eso provocaba o podía permitir que se diera en algún momento la corrupción. Durante los 80s para acá se han implementado mecanismos, legislaciones, institutos que han ido tratando de delimitar esa corrupción, y que la ha vuelto a quizás que sea un tema de moda. No podemos medir en ese momento cuáles avances ha tenido en su combate, pero bueno, sí podemos decir que es más visible, que está más a la vista de la sociedad, y que todos estamos más atentos a ella. ¿Qué te parece si pudiéramos, para poder acotar con cuidado el combate a la corrupción, pongámoslo 46, 82. 82, 2018 y 2018 en adelante. ¿Cómo pudiéramos caracterizar ese ataque a la corrupción arraigada en México? Por acá querías participar. Sin duda alguna, bien lo comenta maestro Matute, refiere en dos épocas de nuestra historia. 1920, Álvaro Obregón, y decía que no hay general que aguante un cañonazo de 50,000. Y también en el 1982, que refiere usted a la renovación moral. Y a través de la renovación moral, esos funcionarios que hoy ya son cada vez más cuestionados a través de un nuevo mandato, después con Carlos Salinas de Gortari, tratando de regularizar la función del actuar público, de un servidor público. Somos conscientes que la desviación de los recursos públicos es algo que se ha dado en el Estado mexicano por su falta de institucionalización. ¿Cómo la hemos combatido? Gracias. Bueno, es un comentario, creo que retomando el mismo comentario de los dos compañeros. Si bien podemos circunscribirlo en las dos etapas que refiere el doctor Matute, creo que, como bien lo comenta al final, más allá de definir una etapa, es una inercia que se trae. Y lo podemos definir desde los propios aristas de la corrupción. Prácticas indebidas, lucro indebido, indebido ejercicio de funciones, desvío de legalidad. Previo a Adolfo Ruiz Cortines, bueno, más bien fue con Miguel Alemán cuando se institucionaliza el primer gobierno civil, propiamente dicho, y por consecuencia surgen grandes instituciones que implican necesariamente toda una sinergia de regulación y van un poquito caminando fuera de la opacidad. En un segundo momento, que es hacia los 80, es cuando verdaderamente, no solamente como un fenómeno nacional o local, como un fenómeno internacional, empieza a concentrarse de mayor medida esta sinergia de regulación, esta sinergia de creación de las instituciones para regular el quehacer de la administración pública en reclamo directo de la sociedad, por supuesto, y tratar de darle un sentido de un poco mayor claridad, de un poco más de probidad a la práctica gubernamental. Yo creo que podemos irlo detallando en ese sentido. Claro, hay un tema que me parece fundamental y que tiene que ver con el siguiente apartado de este primer bloque, ¿no? El asunto de la corrupción en el sistema político mexicano. Hay diferentes autores, y entre ellos menciono a Adolfo Gili, con el texto fundamental de la Revolución Interrumpida. Él menciona cómo en este proceso revolucionario y su cúspide, su culminación, lo que ocurre, lamentablemente, y lo voy a decir de manera muy, muy coloquial, es un reparto de lo que pueden ser las ganancias. Y se constituye este régimen presidencialista mexicano. Y bueno, de alguna manera este reparto tiene que ver mucho con la construcción de una pirámide de poder lamentable, una pirámide de poder ocupada por el presidente. ¿Quién decide y quién lucra con ese ejercicio? ¿Está arraigado en el sistema político mexicano la corrupción? ¿Hay posibilidades de transformar esta realidad? ¿Qué opinan ustedes? María, como dice Víctor, Gili, en los años 70, plantea como el gran problema mexicano la concentración del poder en el presidente de la República. ¿Cómo reaccionamos para combatir esa corrupción que se daba en el círculo cercano del presidente?
Sí, si bien es cierto, como dice, el poder estaba concentrado, ¿no?, en el presidente. Sin embargo, al transcurso de los años se ha ido formando y creando mecanismos, Sí, claro, el poder. que el poder se vaya descentralizando, ¿no? Algunos mecanismos podrían ser la denuncia, la transparencia, que es como más reciente, la rendición de cuentas. La autonomía otorgada a los órganos autónomos constitucionales. El INAI y, por supuesto. Antes, como dice Víctor, el presidente manejaba la emisión de moneda. Ahora, ¿qué pasa, Néstor? Bueno, quisiera primero tomar un tema a partir de todas las reflexiones que se han hecho y no perder de vista que el tema de la corrupción es una decisión pública a partir del funcionario o del servidor público. ¿En qué Si sentido? bien es cierto, es una inercia. Discúlpame, ¿en qué sentido? Sí, Aclara efectivamente. Hemos tocado el devenir histórico y podemos encontrar la raíz de la corrupción, pero sin embargo el planteamiento inicial es que cualquier persona que tiene la oportunidad de ser servidor público tiene también la oportunidad de ser o no ser corrupto. Ah, bueno, Entonces, pero esto es un problema de ética. es un tema de ética, pero que tiene que tener su aportación y tiene que tener su aparición a partir de los comentarios que estamos haciendo. No solamente tener o asegurar que es un tema de arraigo en la cultura política mexicana, ¿no? También la percepción de... A ver, Néstor, estoy de acuerdo contigo, pero entonces la ética pública como política pública surge hasta hace 10 años, 15 años. Antes no hablábamos de códigos de éticas. Sí, efectivamente, pero ahí el planteamiento que quiero poner en la mesa es el tema de la vocación del servidor público. El tema de la vocación del servidor público como una premisa anterior a decidir o no. El ser servidor público no debe ser una coincidencia. Claro, y ahí hay un tema sobre el que tenemos que reflexionar. Al final de cuentas, ¿para qué hacemos un trabajo de construcción de la política y del quehacer público? En México entendemos por político a un personaje lamentablemente corrupto. Obviamente no, la ciencia política es otra cosa y el ser funcionario público tiene otras características y otra dinámica. Vamos a continuar aquí en Unívoros después del siguiente corte y seguimos adelante con este tema que cada vez parece más caliente, más rico y en donde agradecemos mucho al Instituto Nacional de la Administración Pública y al doctor Carlos Matute el espacio para reflexionar con ustedes y con el público que nos mira en la televisión. No olviden nuestras redes sociales, aquí aparecen, pónganse en contacto con nosotros, estamos transmitiendo en vivo y bueno, adelante en el Facebook y mándenos sus comentarios. Continuamos aquí en Unívoros.